Estaba de pie en la oscuridad del portal con la espalda pegada a la pared fría y sentía cómo mi corazón latía tan fuerte que parecía que se escuchaba en toda la calle. Mis 58 años se hacían notar. Las rodillas me dolían, la espalda me punzaba, pero no me movía. No podía, porque a través de la ventana del primer piso veía la silueta de un hombre que se acercaba con cautela, casi a hurtadillas, hacia nuestro edificio. En la mano llevaba un sobre blanco, igual a los que yo encontraba en mi buzón cada mes durante los últimos 10 años, y cuando ese hombre se acercó más al farol y la luz iluminó su rostro, no pude contenerme. Grité tan fuerte que en las ventanas de los pisos superiores se encendieron las luces y el perro de los vecinos comenzó a ladrar histéricamente. Hola, me llamo Vicente Calderón, tengo 58 años. Soy vigilante nocturno en un almacén de materiales de construcción en las afueras de la ciudad. No es un gran trabajo, turnos de noche, casetas frías, té del termo y la radio como única compañía. El sueldo no es mucho, la pensión tampoco es gran cosa, pero no me quejo. Quiero contarles una historia que nunca le había contado a nadie por completo. Tal vez a alguien le ayude a entender algo importante sobre los seres queridos, sobre el orgullo, sobre el perdón. Por cierto, ¿desde dónde me están escuchando? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Escríbanlo en los comentarios si no es molestia. Me interesa mucho saber dónde vive nuestra gente, dónde nos ha llevado la vida. Y no olviden suscribirse al canal. Todo comenzó hace 10 años. Bueno, en realidad comenzó mucho antes, pero de eso hablaré más adelante. Hace 10 años, en noviembre de 2015, llegué a casa después del turno de noche. Vivía entonces, y sigo viviendo ahora, en un departamento de 2 habitaciones en el 4º piso de un edificio de los años 80. Un edificio común y corriente, nada especial. El portal algo deteriorado. El ascensor funciona cuando quiere, pero los vecinos son tranquilos y la parada del autobús queda cerca. Pues bien, llegué a casa, abro el buzón y encuentro una carta. Un sobre blanco común, sin estampilla, sin remitente. Solo mi apellido escrito a mano. La letra era cuidadosa, esmerada. Subí al departamento, puse agua a calentar, me senté a la mesa y abrí el sobre. Adentro había dinero, $150. Billetes nuevos, impecables, y nada más. Ni una nota, ni una explicación. Al principio me quedé desconcertado. ¿Quién y para qué me echaría dinero? Soy una persona sencilla, no tengo enemigos, amigos ricos tampoco. Vivo tranquilo, trabajo honestamente. Pensé que tal vez se habían equivocado de dirección, pero no. Mi apellido estaba en el sobre, y además escrito correctamente, con todas las letras bien puestas. Calderón con acento y todo. No cualquiera lo escribe bien. Decidí entonces que era algún error y dejé el sobre a un lado. Pensé que alguien se daría cuenta y vendría a buscarlo, pero nadie vino. Pasó una semana, luego otra, y los $150 seguían ahí sobre mi mesa. Al final me los gasté. Necesitaba comprar botas de invierno, las viejas estaban destrozadas. Compré las botas, también una chaqueta, y lo que sobró lo guardé para emergencias. Un mes después, en diciembre, abro el buzón y otra vez un sobre. Blanco, igual que el anterior. Adentro, de nuevo $150. Sin notas, sin explicaciones. Ya empecé a preocuparme en serio. Esto era extraño, muy extraño. Alguien me estaba dejando dinero de manera deliberada y regular. ¿Por qué? Bajé a hablar con la vecina del primer piso, doña Esperanza, una señora mayor que se pasa todo el día en casa mirando por la ventana. Sabe todo y conoce a todos. Le pregunté si había visto a alguien cerca de nuestro portal, junto a los buzones. Doña Esperanza se quedó pensando y luego me dijo que pasaba mucha gente, que no podía recordar a todos, pero que sí. Efectivamente recordaba que unos 3 días antes, por la tarde, había visto a un hombre junto a los buzones, de estatura media, con chaqueta negra y gorra calada hasta la frente. Se quedó parado un momento, dejó algo y se fue rápidamente. Agradecí a doña Esperanza y volví a mi departamento.
Entonces no era un error. Alguien estaba dejándome dinero a propósito, de forma consciente. Pero ¿quién y sobre todo por qué? Pasó otro mes. Enero de 2016. De nuevo un sobre, $150. Ya empezaba a acostumbrarme, aunque el misterio me carcomía por dentro. El dinero, por supuesto, me venía muy bien. Con mi sueldo de vigilante no se puede hacer gran cosa, y con $150 extra cada mes era casi como tener un segundo sueldo. Podía permitirme comprar carne de calidad, gastar en medicinas, hacerle un regalo decente a mi nieto por su cumpleaños. Sí, olvidé mencionar que tengo un hijo, Ignacio, y un nieto, Mateo. Ignacio vive con su familia en otro barrio, trabaja como técnico en una fábrica. Nos vemos con poca frecuencia, mucho trabajo, poco tiempo, pero sé que ellos tampoco andan sobrados de dinero. Mi nuera, Daniela, no trabaja, se queda en casa cuidando a Mateo. El niño todavía es pequeño, apenas empezó el jardín de infantes, así que a veces yo les ayudaba, les pasaba algo de dinero, les compraba comida. Los sobres siguieron llegando. Febrero, marzo, abril, cada mes exactamente $150. Yo pensaba cada vez más en esto. ¿Quién era mi benefactor? Tal vez algún viejo conocido, pero yo no tenía a nadie que pudiera dar tanto dinero durante 10 años seguidos. Tal vez en algún momento ayudé a alguien y esa persona decidió agradecérmelo, pero no recordaba ningún caso en el que hubiera hecho algo tan importante. Decidí intentar atrapar a esa persona y empecé a vigilar cerca del portal, pero resultó más difícil de lo que pensaba. No podía quedarme junto al portal las 24 horas del día. Trabajaba y los sobres aparecían a diferentes horas. A veces los encontraba por la mañana, a veces por la tarde. Eso significaba que la persona elegía deliberadamente los momentos en que yo no estaba en casa o estaba trabajando. En el verano de 2016 le pedí a doña Esperanza que vigilara los buzones con más atención. Le prometí comprarle una botella de buen vino cada mes a cambio. Doña Esperanza aceptó. Era una mujer curiosa por naturaleza, le encantaba observar a los demás. Y un día, en julio, me llamó tarde por la noche, como a las 11. Su voz sonaba agitada. «Don Vicente, venga rápido, ese hombre está junto a los buzones». Salí corriendo del departamento, ni siquiera me cambié. Iba en pantalón de pijama y camiseta. Pero cuando entré al portal ya no había nadie. Solo doña Esperanza estaba parada junto a su puerta negando con la cabeza. «Se fue, don Vicente. En cuanto lo vio a usted salió corriendo, muy rápido». Abrí mi buzón. El sobre estaba ahí, recién puesto. Lo agarré y salí corriendo a la calle, mirando a todos lados. Oscuridad, faroles dispersos, nadie. El hombre se había esfumado en la noche. Doña Esperanza me describió después a ese hombre. Estatura media, complexión fuerte, siempre vestido según el clima, en verano con chaqueta ligera, en invierno con abrigo grueso. La cara nunca se le veía bien, siempre con gorra o capucha, y además me dijo algo extraño. Su forma de caminar me resulta familiar, don Vicente, como si lo hubiera visto en algún lugar. Pero cuando le pregunté dónde exactamente, solo se encogió de hombros. No lo sé, tal vez me lo imaginé. Los meses pasaban y los sobres seguían llegando. Ya había dejado de intentar interceptarlos. Entendí que era inútil. La persona era cautelosa, inteligente. Claramente no quería que lo encontrara. ¿Pero por qué? Si quería ayudarme, ¿por qué no se acercaba abiertamente? ¿Para qué tanto misterio? Empecé a repasar mi vida. Tal vez había ofendido a alguien y esa persona ahora intentaba enmendar su culpa. O al revés, tal vez había ayudado a alguien y me estaban devolviendo el favor. Repasé mentalmente a todos los conocidos, a todos con quienes había trabajado, sido amigo, tratado. Nadie encajaba. ¿Entienden? No era simple curiosidad, me corroía por dentro. Estaba acostumbrado a controlarlo todo, a entenderlo todo, y aquí había algo que no comprendía. Alguien se metía en mi vida, me ayudaba, pero no se mostraba. Eso estaba mal. Me sentía en deuda, pero no sabía con quién.
A finales de 2016 simplemente me resigné. Decidí que así sería para siempre. Los sobres llegaban, yo los tomaba, los gastaba en lo necesario, y ya. Tal vez la persona tenía sus razones para esconderse, tal vez así se sentía más tranquila. Pero en el fondo de mi alma, el deseo de conocer la verdad no se apagaba. Ardía como una brasa bajo las cenizas, y sabía que tarde o temprano intentaría descubrir quién era mi misterioso benefactor. Pasaron varios años. Me acostumbré a esos sobres. Se convirtieron en parte de mi vida. Incluso empecé a planificar mi presupuesto contando con ese dinero. Sabía que cada mes tendría $150 extra, y eso ayudaba mucho, especialmente cuando en el trabajo me retrasaban el sueldo o cuando tenía que ayudar a mi nieto con los gastos escolares. Mateo ya había empezado la escuela. El niño había crecido, era listo y vivaracho. Ignacio y Daniela se esforzaban, pero les costaba. Un solo sueldo para 3 personas no alcanza para mucho. Yo ayudaba como podía, a veces les daba la mayor parte del dinero del sobre. Ellos, claro, no sabían de dónde sacaba yo ese dinero extra. Pensaban que hacía trabajos por fuera. No les expliqué para qué, si yo mismo no entendía qué estaba pasando. Doña Esperanza seguía vigilando el portal. A veces lograba ver al hombre, me llamaba, yo corría, pero cada vez llegaba tarde. La persona era muy cautelosa, como si sintiera cuando la estaban vigilando. Una vez doña Esperanza me dijo: «Sabe, don Vicente, tengo la sensación de que ese hombre lo conoce a usted personalmente. No solo deja dinero, lo observa. Lo vi parado frente al edificio mirando hacia sus ventanas. Se quedó así como 5 minutos, solo mirando. Eso me alarmó. Si la persona me vigilaba, significaba que tenía algún interés especial en mí. No solo dejar dinero. Tal vez quería asegurarse de que yo estaba vivo y bien, o de que el dinero se usaba correctamente. Empecé a prestar más atención a mi entorno, a mirar a la gente en la calle, a fijarme en los rostros, pero no notaba nada sospechoso. La vida seguía su curso. Trabajo, casa, visitas ocasionales a mi hijo, todo como siempre. En 2019 tuve un problema de salud. La presión empezó a subir y bajar, el corazón a fallar. Los médicos dijeron que necesitaba tratamiento, pastillas, estudios, y todo eso costaba dinero, mucho dinero. Mi sueldo y mi pensión no alcanzaban, y fue entonces cuando esos sobres literalmente me salvaron. Pude comprar las medicinas, hacerme estudios en una clínica privada, ir a ver a un buen cardiólogo. ¿Y saben qué pensé entonces? ¿Y si esta persona sabe de mis problemas, si me ayuda precisamente porque ve que estoy pasándola mal? Ese pensamiento no me dejaba en paz. Si era así, ¿quién era? ¿Quién me vigilaba tan de cerca que sabía sobre mi salud? Volví a repasar el pasado, a hurgar en la memoria, a buscar pistas. Y fue entonces cuando me acordé de mi hermano, de Miguel Pedro Calderón. Miguel y yo somos hermanos de sangre. Él es 3 años menor que yo. De niños éramos muy unidos, crecimos en una familia común y corriente. Papá trabajaba como capataz en una fábrica, mamá era enfermera en una clínica. No éramos ricos, pero vivíamos en armonía. Miguel y yo lo compartíamos todo, las alegrías y las penas. Miguel era inquieto, emprendedor. Ya en la escuela andaba en sus negocios. Vendía estampillas de colección, intercambiaba insignias. Siempre tenía dinero para sus gastos. Yo era más sencillo, estudiaba regular. Después de la escuela fui a una escuela técnica, me formé como mecánico, luego el servicio militar, luego el trabajo en la fábrica. Miguel también estudió después de la escuela, entró a la universidad a estudiar economía. Siempre decía que quería tener su propio negocio, ser empresario. En los años 90 efectivamente empezó a mover cosas, comerciaba, revendía. Yo no me metía mucho en sus asuntos, tenía mi propia vida. Me casé, nació mi hijo, trabajaba en 2 empleos para mantener a la familia. Nuestros padres murieron a principios de los 2000. Primero papá, de un infarto. Un año después mamá no soportó la pérdida.
Después de su muerte quedó un departamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad y una casa de campo en las afueras. Una herencia nada despreciable. Y ahí empezaron los problemas. Miguel para entonces ya estaba bien establecido. Tenía su propia tienda. Luego abrió otra. Tenía dinero. Yo, en cambio, estaba pasándola mal. La fábrica donde trabajaba había cerrado. Me las arreglaba con trabajos eventuales. Mi esposa estaba enferma. Mi hijo necesitaba dinero para estudiar. Cuando llegó el momento de repartir la herencia, Miguel de pronto declaró que el departamento y la casa de campo debían ser suyos, que él había cuidado más de los padres, que él les había dado dinero, que les había pagado la remodelación del departamento. Yo me indigné. Sí, él había ayudado económicamente, pero yo era quien pasaba tiempo con ellos. Yo los llevaba al hospital. Yo me quedaba con ellos cuando estaban enfermos. ¿Acaso eso valía menos? Miguel no quiso escuchar. Dijo que si yo no aceptaba, encontraría la manera de poner todo a su nombre. Tenía contactos, dinero. Podía contratar buenos abogados. Yo no tenía nada, solo la verdad de mi lado. Discutimos terriblemente. Yo le gritaba que era un traidor, que había olvidado los lazos de sangre, que el dinero le importaba más que su hermano. Miguel tampoco se quedó callado. Dijo que yo era un fracasado, que nunca había logrado nada en la vida, que no me correspondía nada. Al final, él se quedó con todo, el departamento y la casa de campo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Falsificó algunos papeles, consiguió testigos. Yo no entendía de esas cosas. Cuando todo terminó, le dije a Miguel que no quería saber más de él, que ya no tenía hermano, y él respondió lo mismo. 15 años sin hablarnos, 15 años sin vernos. Me enteré por ahí de que le iba bien, que su negocio había crecido, que construía casas, que manejaba autos caros. Y yo me quedé igual. Trabajaba de vigilante, vivía en mi departamento de 2 habitaciones, apenas llegaba a fin de mes. Pero algo extraño sucedió. Cuando me acordé de Miguel, algo hizo clic en mi cabeza. Los sobres habían empezado a llegar hace 10 años. Eso fue 5 años después de nuestra pelea. $150 cada mes no era poco dinero, pero para alguien con un negocio no era gran cosa. Miguel podía permitírselo. Y además, doña Esperanza había dicho que la forma de caminar del hombre le resultaba familiar. ¿Y si era Miguel? ¿Y si era mi hermano? Tal vez lo atormentaba la conciencia todos estos años y había decidido compensarme así, ayudarme en secreto para que yo no rechazara su ayuda. Esta idea se me clavó en la cabeza y no me soltaba. Cuanto más lo pensaba, más me convencía. Era Miguel, era mi hermano. Me dejaba dinero porque se sentía culpable. Pero ¿por qué no venía abiertamente? ¿Por qué no decía, perdóname, hermano, estuve mal? El orgullo, el maldito orgullo, le impedía a él y me impedía a mí. Yo era demasiado orgulloso para dar el primer paso, y él, evidentemente también, pero al menos intentaba ayudar, aunque fuera en secreto. Decidí que tenía que asegurarme, tenía que ver con mis propios ojos que era Miguel, y entonces no sabía qué haría. Tal vez hablaría con él, tal vez lo perdonaría, o tal vez simplemente me daría la vuelta y me iría. Para 2025 ya sabía con certeza que quería atrapar a esa persona, no por el dinero. Claro que era importante, pero no se trataba de eso. Necesitaba conocer la verdad. Necesitaba cerrar esta cuestión que me había atormentado durante 10 años. Empecé a prepararme. Decidí hacer una emboscada seria de verdad. Pedí una semana de vacaciones en el trabajo. Avisé a doña Esperanza que me llamara si veía algo sospechoso y me puse a vigilar. Los primeros 2 días no pasó nada. Me sentaba en el portal, en el primer piso, en un rincón oscuro junto al ducto de basura. Desde ahí se veían los buzones y la puerta de entrada. Pasaba horas sentado, aguantando. Las piernas se me dormían, la espalda me dolía, pero resistía. Al tercer día, tarde en la noche, como a las 11, escuché que se abría la puerta de entrada.
El corazón me dio un vuelco. Me pegué a la pared conteniendo la respiración. Entró al portal un hombre de estatura media, complexión fuerte, con chaqueta oscura y gorra. Miró a su alrededor y luego se acercó rápidamente a los buzones. Lo veía de perfil. La luz de la bombilla le daba en la cara. Me quedé paralizado, ni respiraba, porque reconocí esos rasgos, reconocí ese perfil. Era Miguel, mi hermano Miguel Pedro Calderón. Sacó del bolsillo un sobre blanco, ese mismo sobre. Abrió mi buzón. Seguramente tenía una copia de la llave o sabía abrir cerraduras. Puso el sobre adentro, cerró el buzón y entonces yo no aguanté más. Salí de la oscuridad. Miguel se sobresaltó, se volteó bruscamente. Nuestras miradas se cruzaron y vi en sus ojos miedo, sorpresa y luego vergüenza. Se dio cuenta de que lo había descubierto. Quise decir algo, quise preguntar, ¿por qué? ¿Para qué te escondías? ¿Por qué no te acercaste a mí? Pero de mi garganta solo salió un grito fuerte, desesperado, un grito que contenía todo. El rencor por 15 años de silencio, la gratitud por 10 años de ayuda, el dolor y la alegría al mismo tiempo. Miguel estaba frente a mí, pálido como la cera, sus labios temblaban. También quería decir algo, pero no podía. Nos mirábamos el uno al otro en el silencio del portal, y el mundo entero se redujo a nosotros dos. Dos hermanos, dos personas que alguna vez fueron las más cercanas del mundo, y luego se convirtieron en extraños. Y ahora volvían a encontrarse cara a cara. Los vecinos empezaron a asomarse de sus departamentos. Se encendieron luces en los pisos de arriba. Alguien gritó preguntando qué había pasado, pero yo no escuchaba. Solo veía a Miguel, a mi hermano menor, a quien no había visto en 15 años. Vicente, susurró él, hermano. Y ahí, con esa palabra, con ese hermano, algo se rompió dentro de mí. No pude contenerme. Las lágrimas empezaron a correr solas. Yo, un hombre de 58 años, estaba parado en el portal llorando como un niño. Miguel también lloraba. Las lágrimas rodaban por su rostro. No se las limpiaba, solo se quedaba ahí mirándome. ¿Por qué te escondías?, logré decir entre lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué no te acercaste a mí como una persona normal? Miguel dio un paso adelante, luego se detuvo. Se notaba que tenía miedo de acercarse. Tenía miedo de que yo lo rechazara. No podía, Vicente, respondió en voz baja. Sabía que no me perdonarías. Sabía que rechazarías mi ayuda si te enterabas de que era yo. ¿Y tú te imaginas cómo me torturé todos estos años? Mi voz se quebró en un grito. ¿Te imaginas lo difícil que fue para mí no saber quién era? Pensé que iba a volverme loco. Perdóname. Miguel bajó la cabeza. Simplemente no sabía cómo hacerlo de otra manera. No sabía cómo enmendar mi culpa. Los vecinos en Los Rellanos empezaron a dispersarse, entendiendo que no había ninguna pelea ni incidente. Solo dos hermanos arreglando sus asuntos. Doña Esperanza, eso sí, se quedó parada junto a su puerta, observándonos con curiosidad. «Subamos a mi departamento», le dije, secándome las lágrimas. «No vamos a hablar en la escalera». Miguel asintió. Subimos en silencio al cuarto piso. Abrí la puerta de mi departamento y entramos. Miguel miró a su alrededor. No había estado aquí en 15 años. El departamento había cambiado, claro. Había hecho remodelaciones, cambiado los muebles, pero algo seguía igual. La vieja alfombra que nos había regalado mamá, las fotos en la pared. «Siéntate», le señalé el sofá. «¿Quieres té?» «No, no quiero té». Miguel se sentó, se quitó la gorra. Vi que había envejecido. El cabello en las sienes completamente blanco, el rostro envejecido, con arrugas, pero los ojos seguían siendo los mismos ojos de mi hermano menor, con quien alguna vez jugábamos a la pelota en el patio. Me senté frente a él en el sillón. Nos quedamos en silencio, sin saber por dónde empezar. Se había acumulado demasiado en 15 años, demasiados rencores, demasiadas cosas sin decir. «Cuéntame», dije finalmente. «Cuéntame cómo pasó esto».
¿Por qué me ayudaste en secreto durante 10 años? Miguel suspiró, se pasó la mano por la cara. Después de que peleamos, pensé que había hecho lo correcto. Comenzó. Pensé que tenía derecho al departamento y a la casa de campo porque realmente había ayudado más a los padres. Yo les daba dinero, les compré un auto, les pagué la remodelación. ¿Y tú? Perdóname, Vicente, pero tú mismo no tenías nada. Apenas llegabas a fin de mes. ¿Y qué? Lo interrumpí. ¿Eso significa que el dinero vale más que el tiempo que yo pasé con ellos? ¿Más que estar a su lado cuando estaban mal? No es así. Miguel agitó las manos. Después entendí que estuve mal, pero no enseguida. Al principio estaba enojado contigo. Pensaba que eras un desagradecido, que yo te había ayudado antes y ni siquiera me habías dado las gracias. ¿Cuándo me ayudaste?, pregunté sorprendido. Constantemente. Miguel alzó la voz. Cuando tu fábrica cerró, ¿quién te consiguió trabajo? Yo. Le pedí a un conocido mío que te contratara. Cuando Ignacio tuvo apendicitis, ¿quién pagó la operación? Yo. Veía que la estabas pasando mal y te ayudaba. Me quedé callado. Era verdad. Recordaba ese trabajo, recordaba la operación de Ignacio, pero no sabía que Miguel lo había arreglado todo. Nunca me lo había dicho. Pensé que simplemente había tenido suerte. ¿Por qué no me lo dijiste entonces?, pregunté en voz baja. Porque eres orgulloso, Vicente. Miguel me miró a los ojos. Nunca habrías aceptado ayuda de mí así nomás. Habrías dicho que podías arreglártela solo. Te conocía tu carácter. Tenía razón. Yo siempre había sido así. No me gustaba deber nada, no me gustaba pedir ayuda, mi maldito orgullo. Bueno, continuó Miguel, cuando peleamos pensé que había actuado bien, que tenía derecho. Pero después empezó otra cosa. No podía dormir. Cada noche pensaba en ti. Recordaba cómo jugábamos juntos de niños, cómo tú me defendías en la escuela de los bravucones, cómo pescábamos juntos en el río. Recordaba cómo papá nos enseñaba que la familia es lo más importante, que un hermano debe dar la cara por su hermano. Su voz temblaba. Veía que le costaba hablar de esto. Empecé a averiguar cómo vivías. Miguel miraba al suelo. Encontré a tu vecina, a doña Esperanza. Le di dinero. Le pedí que me contara cómo te iba. Y ella me contó que apenas llegabas a fin de mes, que no tenías dinero ni para medicinas, que no podías juntar ni para los gastos de la escuela de tu nieto. Doña Esperanza. No lo podía creer. Ella te... Sí, asintió Miguel. Ella se pasa todo el día sentada junto al portal, todo lo ve, todo lo sabe. Le daba unos $1 cada vez que venía. Ella me contaba de tu salud, de que salías a pasear con tu nieto, de todo. Vaya vieja zorra. Así que ella sabía todo este tiempo quién dejaba el dinero y se calló. Hizo el papel de que ella tampoco sabía nada. Bueno, ya tendría una conversación con ella. Cuando supe lo mal que la estabas pasando, la conciencia empezó a remorderme. Miguel levantó la cabeza y me miró. ¿Entiendes, Vicente? Comprendí que te había hecho mal, que actué como el peor de los miserables, que te quité lo que te correspondía por igual derecho que a mí. ¿Y por qué no viniste a decírmelo a la cara?, pregunté. ¿Por qué empezaste este juego con los sobres? Miguel se levantó, se acercó a la ventana, miraba la ciudad nocturna. Las luces de los faroles se reflejaban en el vidrio. Porque tenía miedo, admitió. Tenía miedo de que no me escucharas, de que me echaras, de que dijeras, lárgate, no tengo hermano. Y yo no podía soportar eso, no podía perderte definitivamente. Y decidiste ayudar en secreto. Terminé por él. Sí. Miguel se volvió. Pensé que si simplemente te daba dinero, no lo rechazarías, porque no sabrías de quién venía. Tal vez pensarías que era de viejos conocidos o de alguien a quien alguna vez ayudaste, y lo tomarías. Y para mí, eso era suficiente. Lo importante era saber que no estabas pasando necesidades, que tenías para vivir. Me quedé callado. En mi cabeza se arremolinaban los pensamientos.
Por un lado, estaba agradecido con Miguel. Ese dinero realmente me había ayudado mucho, especialmente en los últimos años, cuando la salud empezó a fallar. Por otro lado, estaba enojado porque no confió en mí, porque pensó que yo era un orgulloso tan tonto que no aceptaría su ayuda. ¿Sabes qué es lo más ofensivo?, dije finalmente, que tenía razón. Si hubieras venido hace 10 años y me hubieras dicho: perdóname, hermano, estuve mal, aquí tienes dinero para ayudarte, te habría echado, no te habría perdonado. El rencor era demasiado fuerte. ¿Ves?, sonrió tristemente Miguel. Te conozco, te he conocido toda la vida. Pero aún así estaba mal. Me levanté, me acerqué a él. Aún así debiste intentar hablar, aunque fuera intentar. Probablemente sí, aceptó Miguel. Pero soy un cobarde, Vicente. Siempre fui un cobarde en mis relaciones contigo. ¿Te acuerdas cuando de niños rompí el jarrón de mamá y te eché la culpa? Y tú te quedaste callado. ¿Asumiste la culpa? Sonreí. Sí, eso había pasado. Miguel tenía como 7 años entonces, yo 10. Estaba pateando una pelota por la sala. Golpeó el jarrón. Se rompió. Mamá llegó. Preguntó quién lo había hecho. Miguel se asustó, me señaló, y yo no lo delaté. Dije que había sido yo. Mamá me castigó. 1 semana sin salir a jugar. Tú después compartiste tu comida conmigo durante 2 meses, recordé. Me dabas la mitad de tus dulces. Pensaste que así enmendabas tu culpa. Ajá, sonrió Miguel. Y ahora lo mismo, solo que en lugar de dulces, dinero. Nos quedamos en silencio. La tensión iba cediendo poco a poco. Sentía que el rencor que había cargado durante 15 años empezaba a derretirse. Claro, no se olvida todo tan fácil, pero ahora, mirando a Miguel, a mi hermano menor, que durante 10 años me había ayudado en secreto, entendía que se había arrepentido. De verdad, se había arrepentido. Siéntate, le dije. Voy a poner agua a calentar. Vamos a hablar como personas civilizadas. Fui a la cocina, llené la tetera, la puse en la estufa, saqué 2 tazas, el té. Me temblaban las manos, las emociones me desbordaban. No sabía si reír o llorar. Miguel entró a la cocina, se sentó a la mesa, miró a su alrededor. ¿Te acuerdas de esta mesa?, preguntó. Claro, es la de nuestros padres. ¿Y te acuerdas cómo nos sentamos en esta mesa cuando ellos murieron? La voz de Miguel tembló. ¿Cómo decidíamos qué hacer con el departamento? Me acuerdo, respondí secamente. Fui un idiota entonces. Miguel negó con la cabeza. Solo pensaba en el dinero, en que necesitaba el departamento para expandir el negocio, que podía venderlo, invertir el dinero en el negocio, y tú solo querías conservar el recuerdo de nuestros padres. No solo eso, admití. Yo también necesitaba el dinero. Ignacio iba a entrar a la universidad. Había que pagar. Mi esposa estaba enferma. Pensé en vender el departamento, comprarle un cuarto a Ignacio en una residencia estudiantil, gastar en el tratamiento de mi esposa. Pero yo no te dejé hacerlo. Miguel bajó la cabeza. Me lo quedé todo. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que ese departamento ni siquiera lo vendí. Sigue ahí, vacío. No puedo venderlo. Cada vez que entro, veo a mamá, veo a papá y te veo a ti. ¿Cómo me mirabas entonces? Con tanto dolor, con tanta decepción. La tetera hirvió. Preparé el té, serví en las tazas, puse la azucarera en la mesa. 15 años, Miguel, dije sentándome frente a él. 15 años sin hablarnos. ¿Te das cuenta de cuánto es eso? Me doy cuenta, asintió. Pensaba en ti cada día. Cada día quería llamarte, venir, hablar, pero no podía. El miedo era más fuerte. Cuéntame cómo viviste todos estos años, le pedí. ¿Qué te pasó? Miguel tomó un sorbo de té, se quedó pensativo. El negocio creció, comenzó. Abrí nuevas tiendas, me expandí. El dinero era cada vez más. Compré una casa, autos, vestía a mi esposa con pieles. Desde afuera parecía que todo me iba de maravilla, un empresario exitoso. Pero por dentro había un vacío, Vicente. ¿Por qué?
porque no tenía con quién compartir ese éxito. Miguel me miró a los ojos. Mi esposa, ella es buena mujer, pero no me entiende. Ella ama el dinero, el estatus, y yo quería que hubiera alguien que se alegrara por mí simplemente porque sí, que estuviera orgulloso de mí. Como tú estabas orgulloso cuando de niño gané un diploma en la Olimpiada de Matemáticas, recordé ese día. Miguel llegó a casa con un diploma de matemáticas. Estaba en 4º grado, brillaba de orgullo. Yo lo levanté en brazos, lo hice girar, le dije, increíble, mi hermano es el más listo. Después ese diploma estuvo colgado en la pared un año entero hasta que se decoloró. ¿Tienes hijos?, pregunté. Miguel se ensombreció. No pudimos. Mi esposa no podía tener hijos. Fuimos a médicos, nos tratamos, no sirvió de nada. Después ella dijo que no quería adoptar, que si no podíamos tener uno propio, ¿para qué uno ajeno? Qué pena, dije sinceramente. Sí, Miguel sonrió con tristeza. Así que tengo una casa grande, dinero, pero no hay felicidad. Te observaba todos estos años. Vives en un departamento pequeño, cuentas cada peso, pero tienes un hijo, un nieto, una familia. Y me daba tanta envidia. ¿Me espiabas? Me sorprendí. Claro, asintió Miguel. Siempre supe cómo te iba. Doña Esperanza me contaba, y a veces venía aquí, me paraba frente al edificio, miraba tu ventana, te veía pasear con Mateo, verlos reír juntos y pensaba, eso es la verdadera riqueza. No está en el dinero, sino en las personas. Serví más té, bebimos en silencio. Cada uno pensaba en lo suyo. ¿Y sabes qué terminó de quebrarme?, dijo Miguel de repente. Hace 3 años tuve un infarto pequeño, pero igual fue aterrador. Estuve en el hospital, pensé que me moría, y me di cuenta de que si me moría, no habría nadie que viniera a mi funeral. Mi esposa vendría, un par de socios comerciales, pero mi hermano no estaría. Mi hermano de sangre, con quien me peleé. Se quedó callado. Vi cómo las lágrimas volvían a correr por sus mejillas. Entonces empecé a ayudarte más, continuó. Aumenté la suma a $150. Antes te daba 100, pero decidí que era poco. Quería que te alcanzara para todo, para comida, para medicinas, para el nieto. $150 cada mes durante 10 años. Son $18,000. Una cantidad enorme para mí, toda una fortuna. Y Miguel simplemente los daba así, en secreto, sin esperar agradecimiento. Gracias, dije en voz baja. Gracias, Miguel. Ese dinero ayudó mucho, especialmente cuando empezaron los problemas del corazón. Pude tratarme, comprar medicinas. Lo sé, asintió Miguel. Doña Esperanza me contaba, ella veía todo. ¿Cómo ibas a la farmacia? ¿Qué medicinas comprabas? Hasta consulté con médicos. Averigüé qué necesitabas para el tratamiento. Quería darte más dinero, pero tenía miedo de que sospecharas algo. Listo, sonreí. Si la suma hubiera aumentado de golpe, seguro me habría alertado. Nos quedamos en silencio. Después Miguel preguntó, ¿me perdonas, Vicente? ¿Por lo que hice entonces? ¿Por el departamento? ¿Por la casa de campo? Lo miré. A mi hermano menor, que durante 10 años había tratado de redimir su culpa, que había sufrido, que había padecido, pero aún así ayudaba. En secreto, sin pedir nada a cambio. No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo, ¿entiendes? El rencor no se va en una noche. 15 años no es poca cosa, pero estoy dispuesto a intentarlo. Intentar volver a ser hermanos. Miguel asintió. Entendía. No esperaba que lo perdonara y lo abrazara de inmediato. Le bastaba con que yo aceptara intentarlo. El departamento y la casa de campo te los devuelvo, dijo. Los pongo a tu nombre. Te pertenecen por derecho. No, negué con la mano. Quédatelos. Ya no los necesito. Tengo mi propio departamento. ¿Y la casa de campo? ¿Para qué quiero una casa de campo? Ya estoy viejo. Me cuesta ir hasta allá. Entonces los pongo a nombre de Ignacio, dijo Miguel con determinación. A nombre de tu hijo. Que él los tenga. A él y su familia les servirán. Quise negarme, pero Miguel me detuvo.
No discutas, es mi decisión. Tengo que hacer esto para mi propia tranquilidad. Nos quedamos sentados en la cocina mucho rato más hablando. Recordamos la infancia, a nuestros padres, a conocidos en común. Miguel contaba sobre su negocio, sobre su esposa. Yo contaba sobre mi trabajo de vigilante, sobre Ignacio y Mateo. Poco a poco, el hielo entre nosotros se derretía. Volvíamos a ser hermanos. Al amanecer, Miguel se preparó para irse. ¿Puedo venir a veces?, preguntó en la puerta. No muy seguido, una vez por semana tal vez. Solo a sentarnos, a platicar. Ven, acepté. Solo avísame antes porque puedo estar trabajando. Miguel me abrazó fuerte, como me abrazaba de niños cuando nos despedíamos antes de que él se fuera al campamento de verano. Yo lo abracé de vuelta y sentí cómo los últimos restos de rencor se iban. No del todo todavía, pero se iban. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella. Estaba agotado, emocionalmente agotado, pero en el alma me sentía más ligero. Mucho más ligero que en los últimos 15 años. Por la mañana bajé a ver a doña Esperanza. Ya me estaba esperando. Seguramente quería saber con ansias cómo había terminado todo. Don Vicente me atacó con preguntas. ¿Y qué, era su hermano de verdad? ¿Se reconciliaron? Doña Esperanza, le dije serio. Resulta que usted es una vieja zorra. Sabía todo este tiempo quién dejaba el dinero y se calló. Se avergonzó, bajó la mirada. Él me pidió que no dijera nada. Se justificó y me pagaba bien. Vivo con pura pensión. Cada peso me importa. Entiendo, asentí. Bueno, gracias al menos por haberlo ayudado a él y a mí por consecuencia. ¿Entonces no está enojado?, preguntó esperanzada doña Esperanza. No, sonreí. No estoy enojado, al contrario, agradecido. En los días siguientes pensé mucho en lo que había pasado. Miguel me llamó a los 2 días, preguntó cómo estaba. Hablamos un poco. Me invitó a su casa, pero me negué. Todavía era pronto. Tenía que acostumbrarme a que de nuevo tenía un hermano. Le conté todo esto a Ignacio. Fui a visitarlo, me senté con él en la cocina y le conté todo. Ignacio escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé preguntó: «Papá, ¿lo perdonaste?» «No lo sé», respondí honestamente. «Creo que sí y creo que no. Todavía hay rencor, pero estoy tratando de dejarlo ir». «Haces bien». Ignacio puso su mano en mi hombro. «La vida es corta, no hay que gastarla en rencores». «Te volviste sabio», sonreí. «Aprendí de ti», sonrió Ignacio. Daniela, mi nuera, también se alegró de que Miguel y yo nos hubiéramos reconciliado. Ella siempre pensó que hay que cuidar a la familia. Mateo, mi nieto, preguntó: «Abuelo, ¿entonces ahora voy a tener otro abuelo, el tío Miguel?» «No abuelo, sino tío», le expliqué. «Él es mi hermano, así que para ti es como un tío abuelo, se podría decir». «Genial», se alegró Mateo. «Mi amigo Luis tiene 2 abuelos y yo ahora tengo como 3, imagínate». Los niños, para ellos todo es simple. No hay rencores, no hay pasado, solo hay presente. Una semana después Miguel vino a verme otra vez. Trajo un pastel y una botella de coñac. «Celebremos la reconciliación», propuso. Nos sentamos, bebimos coñac, comimos pastel. Miguel contaba de sus cosas. Resultó que tiene una cadena de tiendas de materiales de construcción, 5 tiendas en la ciudad. «¿Necesitas trabajo?», preguntó de repente. «Debes estar cansado de pasar las noches como vigilante. Puedo contratarte de administrador, por ejemplo, o de asesor». Lo pensé. Por un lado, tentador. Un trabajo normal, de día, probablemente buen sueldo. Por otro lado, no, negué con la cabeza. «Gracias, pero no. Ya me acostumbré a mi puesto y no quiero que pienses que me reconcilié contigo por el dinero». «Ay, por favor». Miguel agitó las manos. «Yo no pienso eso». «De todos modos», dije con firmeza, «por ahora me quedo de vigilante. Me gusta ese trabajo. Tranquilo, en paz, hay tiempo para pensar». Miguel no insistió. Seguimos platicando, y entonces dijo algo que me apretó el corazón. «Vicente, quiero que conozcas a mi esposa», dijo Miguel, «a Alicia,
Ella sabe de ti. Le conté todo y quiere conocerte. Me quedé paralizado. Conocer a su esposa, a esa que no quiso adoptar hijos, que según Miguel solo ama el dinero y el estatus. No sé, dudé. Todavía es pronto, me parece. Anda, vamos. Miguel me dio una palmada en el hombro. Ella es normal, solo la describí mal. Sí le gusta vivir bien, pero ¿a quién no? Pero es leal, honesta. Y estaba muy preocupada cuando le conté de nuestra pelea. Acepté. No enseguida, claro. Todavía lo pensé una semana más, sopesé, pero luego decidí que sí. Si vamos a reconciliarnos, que sea completo. Y Alicia es la esposa de mi hermano, parte de su vida. El encuentro fue en un café, territorio neutral, como dicen. Llegué temprano, me senté en una mesa junto a la ventana, esperé, nervioso para ser honesto. No sabía qué decir, cómo comportarme. Miguel y Alicia llegaron puntuales. Alicia resultó ser una mujer de unos 40 y pocos, alta, arreglada, bonita, vestida con buen gusto, traje caro, joyas, pero el rostro era amable, abierto. «Don Vicente», me extendió la mano. «Mucho gusto. Miguel me ha hablado tanto de usted». «Igualmente», respondí estrechándole la mano. Nos sentamos, pedimos café y postres. Los primeros 10 minutos hubo cierta tensión, pero luego empezamos a conversar. Alicia resultó ser una mujer vivaz y alegre. Contaba historias de Miguel, casos graciosos de sus vidas. Yo también conté de nuestra infancia, de nuestras travesuras de hermanos. «¿Sabe, don Vicente?», dijo Alicia en algún momento. «Miguel sufrió mucho todos estos años. Yo veía cómo se atormentaba, especialmente por las noches. No podía dormir, se levantaba, caminaba por la casa. Yo le preguntaba qué pasaba y él se hacía el desentendido. Solo después me confesó que pensaba en usted. Me lo contó, asentí. Le aconsejé que viniera a verlo», continuó Alicia, «que hablara, que pidiera perdón, pero él tenía miedo. Decía que usted no lo perdonaría, y entonces inventó ese plan de los sobres». «Un plan tonto», murmuré. «Podría haber venido simplemente». «Podría», aceptó Alicia, «pero no pudo. Así es su carácter. Es un cobarde en el fondo». Miguel se ofendió. «Oigan, estoy aquí sentado, ¿saben?». Nos reímos. El ambiente se volvió muy cálido, casi familiar. Alicia contó que ella y Miguel se conocieron hace 20 años en un seminario de negocios. Él apenas estaba empezando su negocio. Ella trabajaba de contadora. Se casaron rápido, a los 6 meses. «Supe enseguida que era mi hombre», decía Alicia. «Bueno, trabajador, honesto. Sí, quería tener dinero, pero no por el dinero en sí, sino para mantener a su familia». «¿Y lo de los hijos?». No me contuve. «Miguel me dijo que usted no quiso adoptar». Alicia se ensombreció. «Sí, es verdad», admitió. «Entonces era tonta. Pensaba que si no podíamos tener hijos propios, ¿para qué ajenos? Pero después entendí que me equivoqué. Ahora me arrepiento de esa decisión. Podríamos haber tenido hijos, aunque fueran adoptados. Pero se perdió el tiempo. Ya estamos muy mayores para adoptar». Nos quedamos en el café como 2 horas más, hablando de todo, de la vida, del trabajo, de planes. Alicia propuso organizar una comida familiar, invitar a Ignacio con Daniela y Mateo. Acepté. La comida fue 2 semanas después en casa de Miguel, una casa enorme en las afueras, de 2 pisos, con jardín. Por dentro, todo lujosamente amueblado. Muebles caros, cuadros en las paredes, lámparas de cristal. Ignacio y Daniela al principio se sentían intimidados, pero Miguel y Alicia rápidamente los hicieron sentir cómodos. Mateo estaba encantado, corría por la casa, miraba todo, tocaba todo. Miguel le enseñaba su colección de autitos. Resultó que colecciona modelos de autos antiguos. Tiene como 200 mínimo. «Tío Miguel, ¿me puedes regalar uno?», pidió Mateo. «Mateo», lo regañó Daniela, «no se puede pedir así». «¿Por qué no se puede?». Miguel le guiñó el ojo al niño. «Claro que puedo. Escoge el que quieras». Mateo escogió un modelo de un auto clásico azul. Miguel lo empacó en una cajita,
Se lo dio al niño. Gracias. Mateo brillaba de felicidad. Nos sentamos a la mesa. Alicia había preparado una comida espléndida. Ensaladas, platos calientes, postres. Todo como en un restaurante. Ignacio y Daniela intercambiaban miradas. Claramente no estaban acostumbrados a tanto lujo. En la mesa, Miguel anunció: Ignacio, quiero decirte algo. Ese departamento que quedó de nuestros padres y la casa de campo, los voy a poner a tu nombre. Es una decisión final. No hay que discutir. Ignacio se quedó perplejo. ¿Cómo a mi nombre? Tío Miguel, no entiendo. Es simple, sonrió Miguel. Esa era la herencia de tu padre, y mía también, claro. Pero entonces actué mal, quedándome con todo. Ahora estoy corrigiendo el error. El departamento y la casa de campo son tuyos. Hay que hacerles arreglos, claro, pero eso se soluciona. Papá. Ignacio me miró. Tómalo, asentí. El tío Miguel tiene razón. Te corresponde por derecho. Daniela se llevó las manos a la cara. Un departamento en el centro. Ignacio, ¿te das cuenta? Podemos rentarlo o venderlo, comprar uno más grande. Pueden hacer lo que quieran con él, permitió Miguel. Ahora es su propiedad. Ignacio se levantó, se acercó a Miguel. Lo abrazó. Gracias, tío Miguel. Muchas gracias. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Miguel le dio unas palmadas en la espalda. Somos familia. La tarde transcurrió de maravilla. Bebíamos vino, comíamos, conversábamos. Mateo jugaba con los autitos de Miguel. Alicia le enseñaba la casa a Daniela, le daba consejos de decoración. Y Miguel, Ignacio y yo nos sentamos en la terraza. Fumamos, discutimos sobre la vida. ¿Sabes, papá?, dijo Ignacio. Me alegra que tú y el tío Miguel se hayan reconciliado. Siempre me dio tristeza no tener un tío. Lo recuerdo vagamente. Era muy chico cuando se pelearon. Pero recuerdo que era bueno, que me regalaba juguetes. Sí, es bueno. Estuve de acuerdo. Solo que entonces fue tonto, codicioso. No codicioso, objetó Miguel. No me quedé con el departamento por codicia. Pensé que tenía derecho, que me lo había ganado. Pero me equivoqué. Nos quedamos en silencio. Fumamos, miramos el jardín. Ya había oscurecido. En el jardín se encendieron las luces decorativas. Bonito lo tienes aquí, comentó Ignacio. La casa no es lo importante, dijo Miguel filosóficamente. Lo importante es quién vive en ella, y yo estoy solo. Alicia es mi esposa, sí, pero no hay hijos, no hay nietos. Llegas a casa por la tarde, silencio, vacío. Ven a visitarnos, propuso Ignacio. Jugarás con Mateo, ya te quiere. ¿De verdad?, se alegró Miguel. Claro, sonrió Ignacio. Hoy me dijo: papá, el tío Miguel es genial. Lástima que no lo conocimos antes. A Miguel se le llenaron los ojos de lágrimas. Se volteó para que no lo viéramos. Y ven, le dije. Más seguido. Los fines de semana, por ejemplo, o cuando quieras. Vendré, prometió Miguel. Sin falta vendré. Desde ese día empezamos a comunicarnos regularmente. Miguel venía a verme una vez por semana. Tomábamos té, conversábamos. A veces yo iba a visitarlo. Ignacio con su familia también empezó a ir a ver a Miguel. Mateo adoraba al tío Miguel como si fuera de la familia. El departamento que le tocó a Ignacio decidieron rentarlo. Le hicieron arreglos. Miguel ayudó con el dinero. Encontraron buenos inquilinos. El dinero de la renta iba al presupuesto familiar. Les ayudaba mucho. La casa de campo decidimos quedárnosla. La arreglamos. La pusimos en orden. Ahora en verano toda la familia se junta ahí. Yo, Miguel con Alicia, Ignacio con Daniela y Mateo. Asamos carne, nos bañamos en el río, jugamos voleibol, como en los viejos buenos tiempos. Recuerdo que una vez Miguel y yo nos quedamos solos en la casa de campo. Los demás se habían ido a la ciudad por asuntos. Estábamos sentados en el porche, tomando té, en silencio. Solo en silencio, mirando el atardecer. Vicente, dice Miguel, ¿me perdonaste? Lo pensé.
¿Lo había perdonado? Honestamente, ¿sabes qué, Miguel? Respondí. Al principio pensé que nunca lo haría. El rencor era demasiado grande, pero después entendí que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que se envenene otro. Te destruye a ti mismo. Así que sí, te perdoné. No de inmediato, no fácilmente, pero te perdoné. Miguel exhaló aliviado. Gracias, hermano. Toda la vida voy a enmendar mi culpa. No tienes que enmendar nada, le dije. Ya lo hiciste. 10 años me ayudaste, sin esperar nada a cambio. Eso vale mucho. Y ahora simplemente vivamos. Vivamos como hermanos, como familia. ¿De acuerdo? Miguel extendió la mano. La estreché fuerte, como hombres. Pasaron más meses. La vida se acomodó. Seguí trabajando de vigilante. No quise dejar lo que conocía. Miguel siguió con sus negocios, pero ya no tan activamente. Le pasó parte de las responsabilidades a sus socios. Él pasaba más tiempo en casa con Alicia. Nos veíamos casi todos los días. O yo iba a verlo a él, o él venía a verme a mí. A veces simplemente paseábamos por el parque, hablábamos de la vida, recordábamos la infancia, a nuestros padres, la juventud. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté una vez. De mucho, respondió Miguel honestamente. De haberme peleado contigo, de haber perdido tantos años, de no haber tenido hijos antes. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento de que todo resultara así, porque si no hubiera cometido el error, no habría entendido lo importante que es la familia. No habría aprendido a valorar a los seres queridos. Sabio, sonreí. La edad, hermano, sonrió Miguel, nos hace más sabios. Una vez, era verano, estábamos todos reunidos en la casa de campo, toda la gran familia. Yo, Miguel con Alicia, Ignacio con Daniela, Mateo. Ya era un muchacho adulto, estaba terminando la universidad. Estábamos todos sentados a la mesa, comiendo asado, riéndonos. Lucía corrió hacia mí. «Tío Vicente, ¿tú eres mi abuelito?» «No, cariño», le acaricié la cabeza. «Soy tu tío, el hermano de tu papá». «¿Y por qué mi papá tiene un hermanito y yo no?», preguntó. Miguel se rió. «Lucía, tienes a Mateo. Él es tu primo, grande pero primo». «Ajá», se alegró la niña y corrió hacia Mateo. Miré esta escena, a mi familia, grande, unida, feliz, y entendí que todo por lo que habíamos pasado con Miguel, las peleas, los rencores, los años de silencio, todo eso no había sido en vano. Fue el camino hacia la comprensión, hacia valorar a los seres queridos, hacia no guardar rencor en el corazón. «¿En qué piensas?», preguntó Miguel, sentándose a mi lado. «Ah, en nada», sonreí. «Pienso en lo bueno que es que todo haya resultado así, que hayamos podido». «Pudimos», asintió Miguel. «¿Y sabes qué te quiero decir? Gracias. Gracias por perdonarme, por darme otra oportunidad, por no darme la espalda». «Eres mi hermano», respondí simplemente. «De sangre. ¿A dónde iba a huir de ti?» Nos abrazamos, fuerte, como hermanos, como nos abrazábamos de niños. Ahora, cuando escribo esta historia, tengo 69 años. Miguel tiene 66. Lucía tiene 10 años. Mateo ya se casó, trabaja de ingeniero. Ignacio y Daniela viven felices en un buen departamento. Alicia está sana y bonita. Miguel ha envejecido un poco, claro. La edad pasa factura, pero está animado, con energía. Miguel y yo seguimos siendo cercanos. Nos vemos regularmente, nos llamamos todos los días, nos ayudamos mutuamente. Hace poco me enfermé y Miguel apareció enseguida. Trajo medicinas, llamó al médico. A él se le descompuso el auto. Yo ayudé a arreglarlo. No soy especialista, pero algo entiendo. Los sobres, por cierto, dejaron de llegar. El último lo recibí ese mismo mes cuando descubrí a Miguel. Después de eso, ni uno más. Ya no me deja dinero en secreto. Ahora, si hay que ayudar, ayuda abiertamente. Y yo también lo ayudo a él, no con dinero. De eso tiene de sobra, sino simplemente con mi presencia, con consejos, con apoyo. El departamento de los padres, que Miguel le dio a Ignacio, decidimos no venderlo. Lo rentamos. El dinero va a un fondo familiar común.
para la educación de la pequeña Lucía, para las necesidades de Mateo, para gastos varios. La casa de campo también es de todos. En verano todos vamos, descansamos. ¿Saben qué me enseñó esta historia? Que el orgullo es un mal consejero, que los rencores, hasta los más justificados, hay que saber soltar, que los seres queridos son lo más valioso que tenemos, y que nunca es tarde para arreglar las cosas, nunca. Podría haberme quedado solo, podría haber guardado el rencor hacia Miguel hasta el final de mis días. ¿Y qué habría ganado? Soledad, rabia, vacío en el alma. En cambio, tengo un hermano, tengo una familia grande y unida, tengo alegría, amor, apoyo. A veces pienso, ¿y qué habría pasado si esa noche en el portal no hubiera gritado? Si simplemente me hubiera dado la vuelta y me hubiera ido, Miguel probablemente habría seguido dejando los sobres. Yo habría seguido viviendo sin saber nada y nunca nos habríamos reconciliado. Pero grité, solté todo lo que se había acumulado y eso fue el comienzo de la reconciliación. A veces hay que gritar, hay que hablar del dolor, de los rencores. Guardarse todo es un camino a ninguna parte. Por favor, cuiden a sus seres queridos. Si tienen un conflicto con algún familiar, intenten resolverlo. No esperen 10 años como Miguel. No esperen 15 años como yo. La vida es corta. No hay que gastarla en rencores y silencios. Den el primer paso. Digan, perdóname o hablemos. Es difícil, sí, el orgullo estorba. Pero créanme, vale la pena. Vale la pena recuperar a la familia, volver a sentir el calor de un ser querido. Y otra cosa, si alguien intenta ayudarlos, acepten esa ayuda. Aunque el orgullo les diga, puedo solo. Aceptar ayuda no es debilidad, es sabiduría. Porque todos a veces necesitamos apoyo, y no tiene nada de malo apoyarse en el hombro de alguien cercano. He vivido una vida larga y entendí una cosa simple. La familia no son aquellos con quienes es fácil. Son aquellos por quienes estás dispuesto a superar las dificultades. Son aquellos a quienes perdonarás aunque duela mucho. Son aquellos que estarán a tu lado pase lo que pase. Miguel fue y sigue siendo mi hermano. Pasamos por mucho, peleas, rencores, años de silencio, pero pudimos recuperarnos el uno al otro y ahora sé con certeza que pase lo que pase, nunca más nos separaremos. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Hice bien en perdonar a mi hermano? ¿Podrían ustedes perdonar un rencor así? ¿O hay cosas que son imperdonables? Escríbanlo en los comentarios. Me importa mucho saber su opinión. Tal vez alguno de ustedes está en una situación parecida y mi historia les ayude a tomar una decisión. Si esta historia les hizo reflexionar sobre el valor de la familia, sobre cómo el orgullo a veces nos aleja de quienes más queremos y sobre el poder del perdón, me encantaría que me lo contaran en los comentarios. ¿Han vivido algo similar? ¿Qué harían en mi lugar? No olviden dejar su like si les llegó al corazón, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse más historias como esta. Compartan este video con alguien que necesite escucharlo. Cuiden a sus seres queridos, valoren cada día que pasan juntos. Y recuerden, nunca es tarde para arreglar las cosas, nunca.